Del barrio Riaño, soy miembro del Círculo de la Unión y el coordinador de Amigos de Burgos, que se dedica a hacer charlas sobre temas burgaleses que pueden ser interesantes para mover un poco Burgos, que parece que lo necesita. La charla de hoy, que es Tren Directo Ya, era una charla que estaba desde hace tiempo empujada por muchas personas que nos dedicamos a intentar que el tren directo se ponga en funcionamiento de nuevo desde Madrid, pasando por Aranda y hasta Burgos, dado que sería uno de los elementos mejores para conseguir aumentar la industria, aumentar la población y aumentar la calidad que tiene que tener esta provincia y las provincias adyacentes por donde pasa el tren directo. Esta es la sexta charla que damos. Ha habido otras que no se han hecho en el casino. Las tres primeras, las tres siguientes se realizan aquí por convenio con el casino. Se agradece a la Junta Directiva su buena intención de que esto pueda ser popular. Y lo primero que voy a hacer es saludar a don Luis Fuentes Rodríguez, que no le digo ilustrísimo señor, aunque lo es, porque es el representante de don Alfonso Fernández Mañueco, que ha sido invitado a esta charla. Tenían en este momento presupuestos o alguna cuestión de estas en la Junta de Castilla y León y no han podido venir ninguna de las personas invitadas por ese motivo, pero ha mandado como sustituto al delegado para el eje atlántico y redes complementarias de la Junta de Castilla y León, a la par que es expresidente de la Junta de las Cortes de Castilla y León. Se ha invitado a muchos políticos, por ejemplo, al ministro Puente, se le ha invitado, se ha invitado al señor Feijóo, se ha invitado a doña Isabel Díaz Ayuso, se ha invitado a todos los políticos de una facción y de otra facción para que pudieran escuchar esta charla, que puede ser interesante, como os digo, para el funcionamiento de cuestiones en Burgos. Como de costumbre, yo ya me lo esperaba. Solamente veo aquí al vicealcalde como representante del ayuntamiento. Los demás no habrán podido venir, por no decir que no han querido venir. Supongo, y no lo digo con mala intención, que todos andarán muy ocupados y al estar muy ocupados pues no pueden venir. Hoy nos va a presentar el tema de Tren Directo Ya una persona que yo hace 6 años conocí en una charla similar a esta, y por eso he contactado a través de un amigo que es Paco Cabrerizo, que le conocía, para que pudiera dar la charla, que es una persona, ingeniero industrial, que se ha dedicado siempre a temas bancarios, pero desde pequeño él me ha comentado que siempre tuvo un cariño especial por el ferrocarril. Bueno, hasta tal punto que es una de las personas que están en todos los frentes que ayudan a volver a rehabilitar todas las redes que sean necesarias de ferrocarril para conseguir que las cosas no se pierdan, como es el caso, por ejemplo, del tren directo, que con 282 kilómetros, con 45 túneles, con
15 viaductos, se le quiere encargar, pero sin ningún motivo. No sé si se fijarán lo que es tener 45 túneles en 282 kilómetros. Eso significa que si se pusieran, que no es así porque hay muchos túneles que están pegados unos a otros, pero separados los túneles uno de otro en 282 kilómetros, habría un túnel cada 5 kilómetros, 605 metros, 28. Me lo he calculado porque soy de ciencias y entonces he dicho, vamos a ver cómo se da esto. O sea, es terriblemente absurdo querer anular por la tácita, porque por la callada la están anulando los partidos que han estado gobernando desde que la bateadora maldita pasó por el túnel de Robert Gordo y se hundió. No sé si lo sabrán, se hundió sabiendo 2 años antes que se iba a hundir el túnel. Pero quien mandaba lo dejó, no le importaría las muertes. Digo yo, porque si no, es algo innoble hacerlo. Bueno, pues a lo que voy. Antonio Melón Valcárcel creo que es una de las personas que por afición está más metida en todos los temas del ferrocarril en España, especialmente en el ferrocarril histórico y especialmente en la renovación de esos ferrocarriles para que puedan servir a las zonas donde estaban. Puedo decirles, porque lo tengo aquí, de todos los grupos y todas las plataformas en las que está metida, pues son abundantísimas. Yo creo que lo que podemos hacer es dejarle hablar y ustedes van a opinar de la calidad de Antonio y luego, pues si hay que ver alguna cuestión de su currículum, lo veremos. Y muchas gracias, Antonio. Cuando quieras, puedes empezar. Creo que es Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Pedro, por la presentación, por haberme invitado al círculo, al Casino de la Unión para poder presentar esta conferencia sobre el ferrocarril directo Madrid-Burgos y para poder exponer ante todos ustedes la posición de las personas que, entre comillas, conocemos un poco el mundo del tren, que es algo que pensamos interiormente que la cultura ferroviaria en este país está poco metida dentro en la intimidad nuestra, cosa que en otros países, quizá Alemania, quizá Francia, etcétera, la tienen como muy suya. A una persona, a un chico joven de alemán o francés, le preguntas un poco qué tren es aquel, dirá, pues esto es un Alstom serie no sé cuántos que puede ir a 300 kilómetros por hora, tensión tantos voltios, etcétera. Aquí esto no corre tanto. Pero bueno, quitando estos prolegómenos, mil gracias a todos los que han venido, personas aquí del casino, personalidades políticas, muchas gracias Luis, y demás. Espero, eso sí, que la presentación sea del agrado de ustedes por una razón, porque qué duda cabe que a la verdad desde el ferrocarril voy a hablar de muchos datos técnicos. Intentaré interpretarles lo mejor posible cada uno de ellos para que lo puedan comprender. No es fácil decir que una rampa tiene 10 milésimas y si no sabemos lo que es. Entonces, en la medida de lo posible, se lo explicaré. Y si, por favor, no entienden alguna cosa o lo que sea, me lo preguntan, levantan la mano y con la mayor gentileza posible se lo explicaré. Al final, sí, creo que me había dicho el señor del Barrio, Pedro del Barrio, que haremos un pequeño debate sobre el ferrocarril. Y quiero adelantar una cosa. La idea nuestra es fundamentalmente hablar del ferrocarril. Desde el punto de vista técnico, formal y como medio de transporte y como medio de comunicación. ¿De acuerdo? Pues empezamos. Bueno, el título efectivamente decae un poco con lo que presentaba Pedro del Barrio, es el ferrocarril directo ya.
Claro que sí, todos lo queremos. ¿Pero por qué? Porque el ferrocarril directo tiene una serie de ventajas con respecto a otras alternativas, que es la que se van a exponer aquí, por supuesto, que yo la resumo de tres formas, con tres calificativos muy rápidos. Corto, rápido y económico. Corto, porque evidentemente son 260 kilómetros de línea hasta Madrid, comparado con las otras alternativas que hay y que se usan habitualmente para penas del directo. Rápido, porque ahorra tiempo con respecto a estas alternativas que hemos ido comentando. Ojo, sobre el tren convencional, no hablamos de las líneas de alta velocidad. Y por último, económico, ¿por qué? Pues porque si se usa este ferrocarril, ¡ay, qué bien me ilumino! Si se usa este ferrocarril, evidentemente van a haber una serie de razones de tipo económico que demuestran la posible reapertura y demuestran que pasar por allí, de acuerdo con los empresarios, con las personas que transportan, las empresas de logística, empresas de transporte en general, todo lo que es la operación de la mercancía, fundamentalmente, que es donde se enfoca más este ferrocarril directo, hacen que merezca la pena tenerlo en marcha. Bien. Voy a empezar hablando un poco de lo que es la línea, el esquema general de la línea del Madrid directo, Madrid-Burgos. Sigue una línea prácticamente vertical, siguiendo los meridianos terrestres, une Burgos con Madrid, pasando por Aranda de Duero, y lo que más nos concierne a nosotros, pues pasa por Villamayor de los Montes, Cogollos, Lerma, etcétera, Fontioso, Aranda de Duero, que hoy por hoy es el final de la línea desde el norte, y luego seguimos por toda la zona de Fuente del Césped, Santa Cruz de la Salceda, Maduruelo, etcétera, llegamos a Riaza y Santo Tomé del Puerto, donde entramos en el defenestrado túnel de Somosierra, 4 kilómetros de túnel que hoy está inoperante. Aquí parece que en la provincia de Burgos nos tapan un túnel por abajo, que es el de Somosierra, pero por el norte también el túnel de la Engaña, con 7 kilómetros, también cerrado a la posible circulación ferroviaria. Nos van tapando los túneles. Menos mal que nos peda todavía Pancorbo. Bueno, seguimos hacia abajo. Y tenemos ya un pueblo importante que es Miraflores de la Sierra, perdón, Manzanares y Soto del Real. Este pueblo hoy es importante desde el punto de vista ferroviario porque hasta ahí llegarán las cercanías de Madrid. Son 36 kilómetros hasta que hoy llegan hasta Colmenar Viejo, pero se está trabajando ya para reabrir en cercanías hasta el Soto, donde está la prisión, que ahí es bastante conocida. Bien, por tanto, ven que es una línea bastante recta, con todas sus curvas, por supuesto, pero no deja de ser un trayecto bastante directo. Y ahora he puesto aquí la carátula que viene en las antiguas guías de ferrocarriles, cuando había muchos ferrocarriles en este país funcionando, y aparecen todas las líneas que estaban en servicio. En este caso creo que era del año 72, en el año 1972, porque efectivamente sale el ferrocarril directo Madrid-Burgos por Aranda de Duero, que se inauguró 4 años antes. Bien, yo he puesto este plano, este croquis esquemático, para diferenciar que si efectivamente nos vamos desde Burgos hasta Madrid, pasando por Venta de Baños, Valladolid, Medina del Campo, Ávila, hasta Madrid, damos un rodeo oficialmente de 92 kilómetros, realmente de casi 100. ¿Por qué realmente? Porque para llegar a Madrid, mercancías, que está en un pueblo que se llama Vicálvaro, aquí abajo a la derecha de Madrid, los trenes que vienen por la antigua línea del norte, la de Ávila, tienen que rodear todo Madrid y son esos 7-8 kilómetros más, con lo cual el rodeo con respecto al directo son 100 kilómetros, 98 y pico un día sumando los croquis que teníamos oficiales. Por tanto, se ve la diferencia. Curiosamente, la línea esta de Valladolid se usa sobre todo para los trenes que vienen, aparte de Galicia, Asturias y Cantabria, para los que vienen desde Bilbao. Y hombre, también desde la frontera francesa. Sí, algún tren que viene de la frontera francesa, Irún, Hendaya, San Sebastián, Vitoria, etcétera, normalmente los desvían viniendo por aquí, por Alsasua, Pamplona, Castejón, y una vez llegan cerca de Zaragoza, en Casetas y la Ricén, ya se desvían por Calatayud para llegar a Madrid. Es decir, evitan totalmente, dando como dos grandes paréntesis, el pasar por la línea recta que representa el ferrocarril directo. ¿Lo ven un poco claro?
Los números que salen aquí no son distancias, son el número de itinerario. Y, por cierto, como sabrán algunos, el directo Madrid-Burgos es oficialmente la línea 102. Y ahora corto un momento hablar del directo para hablar un momento también de los ferrocarriles en general en Castilla y León. Hace 18 años aproximadamente, o 19, se hizo aquí en Burgos un estudio que se llamaba Proyecto Ecorrail, a propuestas de una serie de grupos de desarrollo rural, estos que mueven dinero de los fondos PRODER, LEADER, etcétera, y MINER también creo que son, con lo cual ellos veían que en el año 85 se habían cerrado muchísimas líneas en Castilla y León. Y esto es grave. Esto es grave, ¿por qué? Porque cuando en el año 85 se decide cerrar las líneas, bueno, pues realmente en el 84, aunque se cerraron el 1 de enero del 85, se plantearon una serie de líneas en todo el territorio nacional, pero especialmente en Castilla y León hubo la gravedad de que se cerraban nada menos que cerca de 1.200 kilómetros de líneas. Esto es una cantidad tremenda. ¿Qué pasó? Muchas comunidades dijeron, hombre, me estás quitando aquí esta línea y esta otra, yo asumo el coste, el déficit que pueda tener esta línea, y manténme el servicio de momento para probar, antes de cerrármela definitivamente. ¿Qué es lo que pasó? Pues que en Castilla y León, yo estaba casi recién llegado y soy de Barcelona, llevaba yo 2 años viviendo en Burgos y veía con atonía, aún no habíamos casi constituido la Asociación de Amigos de Ferrocarril aquí en Burgos, que digo, pero aquí nadie dice nada porque les están cerrando las líneas de ferrocarril. Sí que hubo una tímida respuesta para recuperar el tramo entre Burgos y Villarcayo, pero el resto nadie dijo nada. Y vean ustedes estas líneas que están más marcadas, que estamos hablando de grandes corredores. La Ruta de la Plata, entre Astorga, Salamanca, Benavente, Zamora, Salamanca, hasta Plasencia, en Extremadura. La línea de Segovia a Medina del Campo. Toda la línea de Valladolid-Ariza pasando por Aranda de Duero, esta transversal horizontal que viene por aquí, que iba muy bien para que en su momento los de Valladolid pudiesen enviar sus trenes cargados hacia el Mediterráneo o recibir otros cargados también desde allí. El Santander Mediterráneo, el malogrado Santander Mediterráneo, de 366 kilómetros de línea que había, solo quedan en servicio 1 kilómetro aquí alrededor de Burgos para acceder al polígono industrial de Villalonquejar y luego 11 kilómetros en Salas de los Infantes, y esto lo digo con cierto cariño, donde una asociación que se llama ARPAFER, a la que pertenezco, pues tenemos allí la pretensión de poner algún día un ferrocarril histórico cuando se desarrolle la ley que está en estos momentos en trámites. A lo que vamos, se cierran muchas líneas, Soria, Ágreda, Castejón. En aquel momento estaba previsto también cerrar parte del ferrocarril de La Robla, que es el tren de línea estrecha que va desde Bilbao hasta León, y se pretendía cerrar desde cerca de Balmaseda, en Arija prácticamente, hasta llegar a Matallana y dejar solamente un poco de cercanías cerca de León. Bueno, total. Al final, ahí la Junta sí que hay que reconocerlo, dio un poco de dinero a FEBE, a la Ferrocarriles de Vía Estrecha, para que se rehabilitara la línea, pero a pesar de todo solamente iban 2 trenes al día, el Correo de Madrid y León, ida y vuelta, y luego cuando llegaban los barcos de carbón, se llevaba el carbón desde Santander hasta las centrales de Velilla, y estas que están aquí todas en el norte de Palencia. Bueno, total, que esto lo pongo para que veamos que no podemos estar siempre padeciendo el que nos vayan a cerrar una línea de ferrocarril. No me gustaría poder ver el día de mañana este croquis con una línea vertical que se llamase directo Madrid-Burgos. Esto sería ya lamentable. 1.200 kilómetros de ferrocarriles cerrados es una vergüenza. Pese a quien pese. Bien, ¿qué es el directo? Pues es una línea, lo que he intentado es ponerlo aquí, una línea convencional inaugurada en 1968 con unas características territoriales y técnicas favorables para que siga funcionando. No tiene pasos a nivel, que eso es muy importante, es decir, en ningún momento hay ningún paso. Hubo uno temporalmente aquí a la salida de Burgos en el en el barrio de Sanzoles. Une Madrid con Burgos por Aranda y sirve de enlace directo entre el norte
y el sur central, fundamentalmente. En cambio, por la antigua línea del norte, por Ávila, Valladolid y Venta de Baños, con casi 100 kilómetros más de trayecto, pasa la mayoría del tránsito de los trenes actualmente. Cualquier tren que venga del norte pasa por Valladolid. Y desde hace poco la línea de los trenes de alta velocidad. Sí que es verdad que llegan a Burgos, pero los de mercancías tienen que dar toda la vuelta. Pero la alta velocidad, hoy no podemos contar con ella, quiere decir desde el punto de vista operativo, porque tan solo es apta para los trenes de viajeros. Aquí no se ha previsto que las líneas de alta velocidad, a diferencia del corredor Perpiñán, Barcelona, Tarragona, que se está preparando ya todo, y luego todo el corredor mediterráneo hacia Valencia, Murcia y Almería, que sí que estará preparado también para los trenes de mercancías. Cuidado, cuando decimos que un tren de mercancías va por la línea de alta velocidad, no quiere decir que el tren de mercancías vaya a 200 por hora, no, va como mucho a 120 por hora, que quede claro. Lo que ocurre que la vía recibe otras cargas diferentes. Estamos hablando que un tren de alta velocidad normalmente en cada eje pesa 17 toneladas, mientras que los de mercancías pueden llegar a pesar hasta 22 toneladas y media. Por tanto, requiere otro mantenimiento porque hay otro desgaste, ¿correcto? Vale. Bien, vamos a comparar, aunque ya he ido avanzando alguna cosa, las dos líneas de que estamos hablando fundamentalmente aquí desde Burgos, el directo por Aranda y el del norte por Valladolid. La longitud de una, 283, y la otra, 370 kilómetros, más lo que he comentado, los enlaces de Madrid, que es este rodeo de casi 10 kilómetros que hay para poder llegar a la estación de Vicálvaro, que es la de mercancías en Madrid. Luego hay una cosa importante que es lo que también insinuaba al principio, el tema de las pendientes. ¿Qué es la pendiente? Las cuestas y las rampas y las bajadas y las subidas, así de fácil. En el ferrocarril tiene una ventaja, el ferrocarril tiene una gran ventaja, y es que con muy poco esfuerzo podemos mover grandes cargas. Yo les puedo explicar, y tengo aquí compañeros de la asociación y lo hemos hecho, que 2 personas podemos mover un vagón de 15 toneladas simplemente empujando. En un sitio llano, evidentemente, ¿eh? Si el vagón está movido y demás, 2 personas lo movemos. Y podría enseñarles una foto que lo atestigua, pero bueno, no es el caso. Es decir, que necesita poco esfuerzo para mover grandes tonelajes. Por tanto, hablamos de trenes que pueden pesar muchísimas toneladas. Pero, claro, cuando viene una subida, ojo, hay que tirar con la locomotora para que aquello pueda todo subir hacia arriba. Y cuando viene una bajada, tengo que ir reteniendo. Entonces tenemos las 2 líneas en las cuales la de Valladolid tiene un pequeño problema, y es que tiene algunas rampas en la provincia de Ávila, en el puerto de La Cañada, que llegan a las 20 milésimas. 20 milésimas es, dicho de una forma fácil para que todo el mundo lo entienda, un 2%. En 100 metros de recorrido subo 2. ¿Vale? Y aunque tengamos una locomotora potente, estoy limitado porque ya que cuesto poco de moverme, pero por contra tengo mucha facilidad de que pueda patinar, así tal como suena. Las antiguas locomotoras de vapor eran más visibles porque llevaban las bielas, y cuando arrancaban las ruedas empezaban a hacer así, pero sin embargo iban a 0,5 kilómetros por hora tan solo en aquella época, ¿no? En el momento del arranque me refiero. Entonces, ¿qué ocurre? Que tienen que tener una buena adherencia, pero eso también les limita las cargas máximas que pueden llevar. ¿Qué ocurre en La Cañada? Que en condiciones normales una locomotora de tipo medio, de las que tiene Renfe o cualquiera de las operadoras privadas, está limitada normalmente a 750 o 900 toneladas de tren remolcado por detrás. Puesto de una forma fácil, les diré que un tren de mercancías, sus vagones suelen pesar cargados 80 toneladas cada uno. Cuando vemos pasar por aquí por Burgos los vagones que llevan las famosas bobinas, luego veremos unas fotos, las famosas bobinas de acero que van al polígono de Parado Marina en Aranda de Duero, solamente el vagón, el chasis, el remolque, para que nos entendamos, si alguien tiene idea de lo que es un camión, pues el remolque solamente ya pesa 22 toneladas y media, 24, 25, y pueden llevar encima 52, 53 toneladas aproximadamente de carga. Normalmente en los bobineros son 2 bobinas, porque cada bobina pesa entre 23 y 25 toneladas cada una. Parece que no son nada, pero es un señor peso. Cuando llevan áridos como el carbón, cereales, etcétera, estamos en lo mismo, son mucho más grandes los vagones tolva, pero dentro al final, con el peso del vagón, son 80 toneladas en total. Métanle ustedes detrás varios vagones así cargados y entonces evidentemente a la locomotora le cuesta más superar una rampa.
pero a diferencia del directo, la pendiente máxima que tiene el puerto de la Cañada ahí en Ávila, estamos hablando de 20 milésimas, insisto, un 2%, mientras que en el directo tenemos solamente 10 milésimas, o sea, un 1% de rampa, nada más. Evidentemente esto es mucha más comodidad. Tenemos compañeros nuestros y amigos que son maquinistas y lo que dicen que voy por el directo, coloco los puntos de marcha en la locomotora y no me entero de si hay subida o bajada prácticamente porque el tren va suelto, no tengo ningún problema. En cambio, cuando se meten en la Cañada, cuando se viene de Madrid hacia Segovia, paran cerca del Escorial y normalmente si el tren supera la carga esta de 750 o 800 toneladas que puede llevar de carga, le suelen añadir en la cola del tren una segunda locomotora para que empuje. Que al llegar arriba normalmente a Ávila se desengancha y luego ya el tren de Ávila hacia el norte ya va tranquilo. ¿Me han entendido un poco esto? ¿Por dónde va? Estamos hablando de locomotores que tienen una media de 4.000 caballos y de ahí para arriba. Las nuevas estas que pasan ahora, que llevan un año y pico en Renfe, las 256, que tienen unos colores un poco más llamativos, son unas locomotoras que tienen casi 8.000 caballos de potencia. Se dice así de rápido. Y pueden, como decía el maquinista este, dices que eso puede con todo, es una bestia, vamos. Son locomotoras eléctricas. Y las diésel son las de 4.000 caballos, que luego veremos alguna foto de alguna de ellas por ahí, y pueden, pues eso, mover un tren con cierta agilidad y se mueven bastante bien. Las diésel tienen una ventaja, y es que a baja velocidad se agarran mejor que las eléctricas. A 20 o 30 por hora, si tienen una rampa un poco fuerte, las diésel salen del sitio, mientras que a veces las eléctricas empiezan a patinar más fácilmente. Es una curiosidad simplemente no científica, pero todos los maquinistas lo dicen. ¿Qué circulaciones tenemos en cada línea? Pues hoy en el directo 1 o 2 trenes diarios de bobinas que van desde Burgos hasta Aranda de Duero al polígono de Prado Marina. Normalmente estos trenes vienen o bien de Bilbao y ahora vienen de un pueblo, así me acuerdo el nombre, entre Astorga y León, que hay un sitio que también transforman el hierro en bobinas para el sector de la automoción fundamentalmente y al sector de los aerogeneradores. Cuando hablamos del polígono Prado Marina, si alguna vez van por la autopista y miran hacia la izquierda cuando pasan por la autopista yendo hacia Madrid, verán a la izquierda que se construyen esos grandes tubos, los soportes de los aerogeneradores. Piensen que llevan una chapa tremenda, del orden de 6 milímetros o más de grosor. Cuando suben los camiones por el Alto de la Varga trayendo esos tubos donde se apoyan los grandes aerogeneradores, la mayoría de ellos ya con palas de 42 metros de largo, por tanto dan una vuelta de 84 metros de diámetro, suben despacito los camiones porque ese trozo de tubo que llevan ahí detrás pesa un congo, o sea, dicho de una forma fácil. Eso hoy por hoy el tren no lo puede llevar porque por el diámetro no lo permitirían los túneles. Bueno, entonces a lo que íbamos, en el polígono de Prado Marina, pues eso, va un tren de bobinas, 1 o 2 diarios, dependiendo de cuándo llegan los barcos. Y luego entre Aranda y Soto el Real, que habíamos hablado antes, ahí cerquita de Madrid y todo eso, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Vas por Fuente el Césped, por allí por Maderuelo, por todos esos pueblos, no pasa nada. Hemos hecho pruebas de ver como asociación, de ver si por allí circulaba algún tren, porque nos dijeron, oye, va a ir por ahí un vehículo de inspección. Nada. Lo único que pasó fue que hace 2 años, si no recuerdo mal, estuvieron haciendo una limpieza a fondo de toda la línea, con máquinas de estas desbrozadoras y demás, porque algunos pinos ya empezaban a ser un poco serios. Pero la línea, insisto, está cerrada y por ahí no circula nada. Y luego, desde Soto el Real a Madrid, esos 36 kilómetros, hay trenes de cercanías que en las horas puntas funcionan cada 15 minutos. Van a Madrid y luego de Madrid ya siguen hacia otros destinos. Mientras que por la línea del directo, por aquí, por la zona de Burgos, ahora no llegan todavía los 80 trenes diarios, pero han llegado a superar los 200 trenes, sobre todo en el tramo entre entre Ávila y el Escorial. Y del Escorial para abajo ya aquello es tremendo porque en las horas punta, que son 4 o 5 horas durante la mañana, funciona un tren de cercanías cada 5 minutos, lo cual crea una cierta saturación. En el directo hay estaciones como la de Lerma de 750 metros de largo.
mientras que por la línea del norte tenemos 450 metros. Esto limita, lógicamente, a la hora de hacer un cruce o un adelantamiento, limita la longitud de los trenes. Los trenes de las bobinas de estas de que hablamos de acero, como pesan mucho, normalmente son más cortos, y para llevar el mismo tonelaje, que a lo mejor son 1.200, 1.300 toneladas. Sin embargo, los de los contenedores, es normal, los que llevan portacontenedores, es normal que tengan 450 metros, más la locomotora, o en algunas líneas, como la de Valencia y la de Barcelona, bastante más. O sea, que hablamos de cosas serias. No estamos todavía como los de Estados Unidos, que tienen normalmente trenes de 2 kilómetros de largo o más. Y llevan locomotoras al principio del tren, llevan locomotoras en el medio del tren y llevan locomotoras empujando en la cola. Es tremendo. O sea, es un sistema, el de Estados Unidos, que bueno, pues en Europa no se hace, pero es tremendo verlo. Solamente que hayan vídeos en el YouTube de trenes de Estados Unidos llaman la atención. Bien. Lo que decíamos, por el directo no hay horas puntas, salvo de Colmenar a Madrid en cercanías, pero insisto, cada 15 minutos en los peores momentos. Luego cuando pasan las horas puntas, en lugar de 15 minutos son cada 20. Los trenes, aquí pongo de 1.250 toneladas, por este maquinista amigo nuestro me dijo: oye, Antonio, están pasando los trenes nuestros, yo suelo llevar atrás 1.250 toneladas. Él coge el tren aquí como maquinista en Burgos, baja a Aranda de Duero, lo descargan todo y luego se lo lleva hasta Bilbao vacío. 1.250 toneladas. Mientras que por la Cañada, limitación de unas 800 toneladas, dependiendo un poco de la locomotora y del tren. Es una línea independiente, quiere decir que hasta que no llegamos a Madrid no tenemos follón de que nadie se nos meta por el camino, mientras que la troncal esta de Valladolid, en cuanto llegamos a Venta de Baños, ya se nos unen los que vienen de Galicia, Asturias y de Cantabria. En cuanto llegamos a Medina del Campo, vienen los de Salamanca y de Zamora. Cuando llegamos a Ávila, se nos junta la otra línea que también de Salamanca viene por Cantalapiedra, etcétera. Bueno, pues que se les van juntando más, y ya a partir del Escorial para abajo, aquello ya es la repera, porque ya digo, los señores de cercanías mandan todo lo que se hace. Cuando había trenes de viajeros, por el directo, un tren normal podía tardar alrededor de 3 horas yendo rápido, el Talgo, por ejemplo. Pero había una excepción, que era el Talgo de Madrid-París, que pasaba por aquí. Algunos de ustedes igual lo han cogido para ir a París o a Disneylandia, que todo hay que decirlo. Y además venía con mucha gente también de otros lugares, etcétera. Este tren tardaba 2 horas 40 minutos en el sentido de Burgos a Madrid y 2:45 de Madrid a Burgos. O sea que era un tren muy rápido. Incluso en algunos momentos llegaba a parar en Aranda de Duero para coger viajeros. Sin embargo, esto es un talgo convencional. Los talgos convencionales tardaban 3 horas 10, 3 horas y cuarto, paraban únicamente en Aranda de Duero y como mucho en alguna otra estación, por ejemplo en Sarracín, por ejemplo en Lerma o por ejemplo en Riaza, para hacer un cruce con otro tren que viniera en sentido contrario. Esta línea de todas formas nunca se ha caracterizado por tener demasiadas circulaciones. Y por último, aquí, bueno, en cambio, un tren en la línea esta de Valladolid, los regionales que van por Valladolid tardan 4 horas en llegar a Madrid. Estamos hablando de 1 hora más como mínimo. Y en los trenes de mercancías, del orden de 1 hora y cuarto, 1 hora y media más. ¿Conforme? Y luego los mantenimientos. Aquí ya pongo el escaso o el justo. Bien. Y entonces aquí ya hago una serie de reflexiones. El directo ha ido perdiendo desde su inauguración en el 68 el interés por parte de Renfe, Adif y el Ministerio y las administraciones autonómicas y locales. Y eso es la verdad. Es decir, no importaba mucho, no se hablaba del ferrocarril. Si se hablaba algo me manifiesto, pero pasado mañana se me olvida. Entonces, lamentablemente ha caído en el olvido, como ha pasado con otras líneas de ferrocarril en este país. Y esto es verdad, es decir, el abandono que se ha dejado el ferrocarril en España, si no hablamos de la alta velocidad, es lamentable. Los que conocemos un poco más el ferrocarril, pues no digo que lloremos, pero sí que nos sabe muy mal que se esté dejando totalmente el ferrocarril, que tiene más problemas. Habréis oído hablar posiblemente la línea de Extremadura, es que ya hace 2 años era lamentable. A pesar de que pusiesen talgos, que pusieran trenes de estos regionales que iban a 140 por hora diésel, etcétera, pues cada 2 por 3 había problemas. ¿Por qué? Porque si tenías un problema en medio de la línea entre Madrid,
y Extremadura, no tenías ningún otro tren que te salvara y tenías que pasar a un autocar, que entonces Renfe llamaba a un autocar para que rescatara a los viajeros y se los llevara en autocar por carretera a los destinos ya localizados. Esto es lamentable. Si yo soy una empresa ferroviaria, no voy a dar negocio a mi competencia natural. Vamos, esto es de cajón. O autocares, o en su caso, al camión. Ha pasado de tener el directo 20 trenes diarios que tenía más o menos de media, entre 18, 20, dependiendo del día, a tener solamente uno. El famoso bobinero que hemos comentado varias veces, que baja a Prado Marina. 1 o 2 diarios. Y nada más. Y luego el tren, sí, el de mantenimiento. Seguimos. Demostró ser una línea con capacidad suficiente cuando estuvo cortada la Imperial. Cerca de Ávila se derrumbó un túnel. Y fueron corriendo a repararlo y en 5 semanas lo repararon. Pero mientras tanto, todos los trenes que venían desde Madrid hacia el norte tenían que venir por el directo. Y desde ahí, incluso para ir a Galicia, luego bajaban hacia Venta de Baños y luego de Venta de Baños a Galicia o a Asturias o a Cantabria. Es decir, quedaban una serie de zetas porque no tenían otra alternativa. Es decir, quedaba totalmente desconectado el Madrid, digamos, del noroeste de España por culpa de que habían cerrado la ruta de la Plata que habíamos comentado antes y porque no quedaba otra alternativa más que ir por el directo. Pues a pesar de todo, 44 trenes al día podían funcionar por ahí perfectamente. Era una época dorada porque te ibas a la estación de Burgos cuando todavía estaba ahí en donde actualmente es el Boulevard y empezaban a pasar locomotoras, había cambio de locomotoras, cambios de sentido, el tren nocturno de Galicia por la noche daba la vuelta aquí, bueno, cambiaba de sentido aquí en Burgos. No, era muy atractivo eso a los que nos gustan los trenes. Y luego, una cosa importante, las empresas ferroviarias privadas están interesadas en circular por el ferrocarril directo por sus evidentes ventajas de operación y logística. Pero desde el Ministerio y Adif hacen oídos sordos. Esto es un pensamiento que no es que sea solamente mío, que quede claro. Hacen oídos sordos y desde el accidente de la bateadora en el túnel de Somosierra tienen la excusa perfecta para no abrir de nuevo la línea. ¿Vale? Es lo que nos está pasando. La bateadora, habréis oído posiblemente hablar esta palabra varias veces, es una máquina que lo que hace es nivelar la vía y corregir las imperfecciones que pueda tener, tanto verticales como horizontales, y hace que la vía vaya totalmente lisa. Bueno, pues una bateadora de vías y construcciones, una empresa de constructora, creo que está en la órbita de ACS, venía por el directo para ir a trabajar hacia el norte de España. ¿Qué ocurrió en el túnel? Pues que como se construyó con un hormigón que tenía mucha luminosis, en algunas zonas se hizo un boquete. Entonces cayó aproximadamente 1 metro cuadrado de bóveda de hormigón, cayó a la vía. Cayó y vino la bateadora, cuando el maquinista lo vio, frenó, pero eso le hizo descarrilar y ahí quedó la bateadora, ¡pum!, así al ladito, a 40 centímetros. En teoría, si en condiciones normales, mandan una brigada de trabajo y en 24 o 48 horas quitan el trozo de hormigón, colocan la bateadora en su sitio y se la quitan. Pero otros vieron aquello en una oportunidad de decir, oye, ahora la cerramos. Al cabo de 1 año y pico, Adif tenía presentada una denuncia en la cual Vías y Construcciones les exigía que les pagasen por una máquina que tenían allí paralizada, que no les dejaban sacar su bateadora. Y al final Adif, creo que por el orden de 500 y pico mil euros, les compró la máquina. Vale muchísimo más, y por el trabajo que hace, más todavía. Pues una señora máquina que tenía como 8 o 10 años de antigüedad, ahí está la pobre abandonada dentro del túnel, además más o menos a medio camino de las dos bocas, insisto, 4 kilómetros que tiene de longitud. Bueno, pues esto es lo que ha pasado, así, y ahí pues nos tenemos que callar todos. En los últimos años de servicio, el abandono de la línea por parte de Renfe y Adif ha sido importante. Se ponen las dos partes, Renfe porque quita trenes y Adif porque no hace mantenimiento. Suprimiéndose todos los servicios como el regional, el expreso de Algeciras, el Talgo de París, el Puerta del Sol, igual son trenes que les suenan de haberlos oído aquí en la estación de Burgos. Y hoy solo circula un tren de mercancías del que ya hemos hablado varias veces. Incluso cuando circulaba el Minitalgo, y el Minitalgo es una locomotora con 5 remolques que llevaba el Talgo, que hacía el servicio como único servicio que había al cabo del día. Uno que venía de Madrid a Burgos, llegaba aquí, estaba 1 hora, 1 hora y media y luego regresaba de nuevo para allá. Lo normal, como apareció en el diario de Burgos,
que un periodista pues se hizo la epopeya de coger este tren, la media eran entre 4 y 15 viajeros al día como mucho. Es decir, un día yo me vine de Murcia, tenía que venir y me vine en tren, como Dios manda. Al llegar a Madrid cojo el Mini Talgo y me encuentro con que veníamos 4 viajeros, pero sirviendo al tren venían 5 personas. O sea que es así de rápido, ¿eh? Sirviendo al tren, pero si no recuerdo mal, el barman de la cafetería, el mecánico de Talgo, maquinista, ayudante y el interventor. O sea, 5 personas para atender a 4 viajeros. Vamos, un lujo asiático. Entonces, este Mini Talgo, insisto que es mini, más pequeño ya no podía ser, dejaba de circular a menudo con las más variopintas excusas: riesgo de incendios, falta de locomotora, fallos en el centro de control de tráfico que en aquella época estaba en Aranda de Duero, robos de cable, que esto ya era reiterativo. Oye, que no podemos pasar, que las señales nos encienden, es que nos han robado 10 kilómetros de cable. Lo reponían al cabo de 2 días y ahora ya pueden pasar los trenes. El tren, mejor dicho. Y los maquinistas incluso hasta ponían pegas, porque decían: tengo que ir por una línea que hace 16 horas no ha pasado ningún tren, llueve y en las trincheras es muy fácil que te baje un aluvión de barro, de arena, de piedrecitas o lo que sea, y más de una vez han encontrado, como saben, si recuerdan algunos, que hubo un accidente que el Talgo precisamente, al llegar a un túnel cerca de Miel de Izán, descarriló porque chocó con una piedra pues el tamaño de esta mesa, y ahí se descargó todo el tren. Entonces, durante una temporada tampoco tuvimos tren por culpa de este accidente. Solo Aranda aportaba mercancías de una empresa, en aquella época era Pascual. Había un tren que todos conocíamos de contenedores que le llamábamos el lechero de Pascual. Y unilateralmente Renfe, que en aquella época pues era un monopolio, unilateralmente Renfe les dijo a Pascual: mira, a partir del día 1 de enero las tarifas que os estamos cobrando vamos a subirlas un 40%. Y a Pascual le faltó levantar el dedito, así de fácil. Dejaron de transportar la leche por los contenedores que iban desde desde Aranda hasta Madrid, y luego ya otros destinos que tuviera, pero era un tren casi diario, 5 días a la semana, hay que decirlo así de claro. Y es una pena pues que empresas dejen de utilizar el tren por caprichos de la entonces Renfe. Hay una cosa que lo sabemos todos nosotros, y es que Renfe no vendía el transporte. Le ibas a comprar el transporte a ellos. Yo soy Pascual, pues me voy a Madrid, hablo con los que llevan el tema de cargas: oye, me interesa un tren, tal, negociamos, etcétera. Las nuevas operadoras que hay privadas, son ellos los que salen a buscar al cliente. Son ellos los que se van a buscar a Tubos de Aranda, son ellos los que se van a buscar ahí a Torrelavega, a la empresa esa química que hay para llevar sus trenes, o aquí a Adiseo en el polígono de Villalonquejar, etcétera, Transcacesa, todas estas empresas que utilizan el ferrocarril en nuestros alrededores. Y si me permiten, les voy a hacer un pequeño inciso. Hoy Burgos podemos presumir un poco de que ya tenemos un poco más de carga ferroviaria para las mercancías por ferrocarril. Tenemos el polígono de Villalonquejar con estas 2 empresas, Transcacesa y Adiseo, que están cargando, no periódicamente, pero casi a diario, reciben, mejor dicho, trenes químicos, Adiseo, y los de Transcacesa, en la época favorable, pues reciben vagones para cargarlos con cereales que llevan normalmente al puerto de Marín. Antes se cargaban en Briviesca, de un grupo que hay también muy conocido, y ahora se cargan aquí en Transcacesa. Entonces, esos mueven mercancías. Es más, Adiseo hace 2 años transformó totalmente su estación, que tenía tan solo un ramal, que lo que se llamaba en culo de saco, para hacerlo pasante, y modificó sustancialmente la estación de mercancías del polígono de Villalonquejar. Por otro lado, en el lado junto a la estación de Villafría, aparte de que se cargan allí los contenedores de los trenes de contenedores que están desde aquí, normalmente a los puertos de Barcelona y de Valencia, está la empresa esta de chapas, la Ribera, ahora me sale el nombre, perdón, Gombarri, gracias. Gombarri son los que están recibiendo hasta 4 trenes al día de bobinas, lo cual no está nada mal. Y seguramente sabrán que se está construyendo, subvencionado por la Junta y por la empresa Kronospan a medias, 18 millones de euros, 16 millones de euros, la mitad cada uno, el ramal que desde Villafría rodea por el norte todo el aeropuerto de
de Villafría para bajar hasta la Nacional 120 en Castañares y allí cruzar y colocarse por la parte de atrás de la fábrica de Kronospan para recibir, por un lado, madera para tratarla, o sea, madera en tronco, tal cual, y por otro lado poder expedir los tableros que ya tienen elaborados dentro de la propia fábrica. En teoría, estuvimos el otro día viendo el ramal un poco, quieren inaugurarlo en septiembre de este año para que empiecen a pasar los primeros trenes, con lo cual se está aportando mercancía y lógicamente pues en Aranda de Duero lo que hemos comentado. Bien. Y la puesta en marcha del polígono de Prado Marida ha dado nuevas esperanzas a la línea, porque si no hubiesen cerrado incluso el tramo entre Burgos y Aranda de Duero, así de fácil. Hablando de Aranda, me he permitido colocar aquí un esquema, para los que lo entiendan un poco de vías, de lo que es el nuevo ramal de Aranda de Duero, que partiendo de la estación de Montecillo, que existe de siempre, financió también la Junta de Castilla y León, el ramal que atiende a Tubos Aranda, a Aceros Chinos y a Tecno Aranda. De momento estas tres, y parece que se va a apuntar alguna más. Y esos son los que reciben la chapa en bobina para luego transformarla en los tubos que sostienen los aerogeneradores de generación de electricidad. Y aquí, bueno, la foto un poco ilustrativa de un tren de bobinas pasando por Valdorros, que aunque no tiene estación, pasa por ahí el tren, y bueno, pues de vez en cuando hay que ir a hacer fotos a donde buenamente se pueda. Seguimos. Actualmente la línea general está en el Candelero, pues no está nada claro su futuro inmediato. Y ahora ya empezamos a hablar un poco de Aranda para abajo. Se hacen informes, pero algunos poco rigurosos, pero Renfe no tiene interés por reanudar servicios y ni el Ministerio de Transportes ni Adif reparan la línea y mucho menos el túnel de Somosierra. Los trenes de alta velocidad y mercancías circulan por Valladolid, mejorando los ingresos de esa línea. Cuanto más le hagas pasar por allí trenes, suben los ingresos de esa línea, con lo cual la línea de Valladolid, claro que sube los ingresos. Además te lo dicen, hablas con un director general de Adif y te lo dicen, no, es que no voy a traer los ingresos de la línea de Valladolid. Bien, entonces, a pesar de los ahorros de tiempo de conducción, de trayecto, que estamos hablando entre 75 y 90 minutos, 1 hora y media, los gastos de combustible, los desgastes por Aranda de Duero, pues se hace que vaya todo por Valladolid. Y luego las comunidades de Castilla y León y de Madrid tampoco quieren por ahora sufragar el déficit de unos nuevos posibles trenes regionales por Aranda. Incluso se había comentado de poner un tren diésel entre Miranda, Burgos y Aranda de Duero, ida y vuelta, uno por la mañana y otro por la tarde, y dijeron que no. Sin embargo, sí que están subvencionando parte del déficit que generan los trenes que van de Madrid a Soria, a Puebla, Sanabria desde Valladolid y a Salamanca desde Madrid también. Entonces, eso sí que lo subvencionan, su déficit. Es decir, si el tren cuesta al cabo del año 700.000 euros, pero estoy perdiendo 200.000, pues estos me los pone la Junta de Castilla y León. Pues no, al directo nada. Total, que el directo es sin trenes. La estación de Aranda de Duero, pues la pena, porque bueno, aunque pasa el tren de la bobina, pues está pues poco cuidada. Y la estación ya ha pasado a ser simplemente un edificio de viviendas, donde solamente en el primer piso vive algún ferroviario, porque tenía derecho a vivir allí, pero la planta baja, que es donde estaba el gabinete de circulación, ya ha quedado fuera de uso. Entonces ya vienen las compañías privadas. Ellos sí que están interesados. De hecho, alguna vez hemos tenido videoconferencias, sobre todo en la época de la pandemia. Alguna persona de los que están aquí del sector empresarial lo saben y lo recordarán. Estaba el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Privadas de Transporte Ferroviario. Estaban personas vinculadas a la empresa aquí en Burgos, la FAE o como se llama, nunca me acuerdo con tantas siglas. Y luego me echa la bronca Pedro del Barrio de que habla de muchas siglas. Con razón, ¿eh? Entonces se hablaba, incluso estuvieron responsables de operación de Adif y de Renfe, pero no estaba claro. Es decir, ellos decían claramente que de momento, mientras no tengan mucho más claro que haya que poner esa línea en funcionamiento, no van a hacer nada. Y eso sigue igual. 3 o 4 años después de aquellas famosas videoconferencias, pues las cosas siguen igual. Lamentablemente hablas con personas de Madrid, de Adif o lo que sea, no te lo dicen claramente, pero no nos gusta hablar del tema del directo. Nadie se quiere mojar, así de fácil.
Entonces, pues eso, las ventajas ya lo sabemos, el menor kilometraje, tener un perfil de subidas y bajadas más favorable, por tanto permite más carga al remolcado y menos desgaste y consumo, tiene las estaciones más largas que permiten más longitud de trenes, menos ocupación de vía con trenes preferentes. Las nuevas operadoras trabajan con tracción diésel. Es decir, es que hay que, decía el otro día el ministro, es que hay que electrificar la línea. No hace falta. No hace falta porque las compañías privadas trabajan sobre todo, bueno, ahora ya actualmente es un 50% con locomotora diésel, por una cosa que se llama la última milla. Es decir, yo puedo ir por una línea electrificada. Por ejemplo, me voy a Valladolid, pero tengo que llevar el tren a la Renault. Desde Valladolid estación hasta la Renault, la línea no está electrificada, solamente hasta La Esperanza, la antigua de la antigua línea de Ariza, un ramal de 500 metros. Y a partir de ahí tengo que llevarlo en diésel. Por tanto, si tengo que llevarme, con el coste que eso tiene, una locomotora diésel para dejarla allí depositada entre Valladolid y la factoría de Renault, que apenas son 6 kilómetros, no me sale a cuenta. Tengo que tener un personal especializado, porque Adif exige que los maquinistas tengan unos conocimientos muy determinados de conducción, de señalética, etcétera, etcétera, y solamente para sacarse el curso de maquinista vale actualmente del orden entre 20 y 24.000 euros de hacerlo, para que os hagáis una idea. Los que viven en las grandes ciudades lo tienen más fácil porque seguro que tienen allí una academia ferroviaria en su ciudad, Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, y creo que está también en León. Entonces ellos lo tienen fácil, pero los que no son de allí tienen que pagarse, algunos que hemos tenido de Burgos, oye, yo me he ido a Madrid y me he tenido que pagar el alquiler del piso o lo que sea, y son 6 meses de cursillo. Entonces los maquinistas dicen, yo me voy a Madrid por el directo y en 3 horas, bueno, en mercancías 4 horas y poco estoy allí. En cambio, por el otro lado, tardo casi 6 horas y a lo mejor, como ahora solamente trabajan 6 horas al día en el recorrido, igual llegan a Vila y tienen que dejar de trabajar del tren. No sé, hemos conocido casos de que venir un tren de mercancías de Madrid y al llegar a Briviesca el tren se para y le dice al jefe de estación, oye, dejo aquí el tren. Hombre, no me fastidies, llévatelo hasta Miranda que te quedan 40 kilómetros. Ah, no, es que he cumplido los tiempos de viaje y si no me echan la bronca los del sindicato. Así, y dejan el tren abandonado, el maquinista se espera que le manden un taxista desde Miranda de Ebro con otro maquinista, él se va con taxi a Miranda y el que ha venido de Miranda coge el tren y se lo lleva hasta Miranda de Ebro. Esto es cierto, o sea, no les estoy explicando ninguna película de ciencia ficción, Y por último, pues eso, hay más surcos, quiere decir que hay más posibilidad de meter trenes. Vale, a mí no sé si me olvidaba algo. Bueno, estación de Burgos. Aquí hablábamos un poco antes de las locomotoras. Las empresas privadas, esta concretamente es de Comsa, ahora es Captren, una empresa de capital francés, bueno, de la Société Nationale de Chemin de Fer francesa, la Renfe de allí, vaya, pero que trabajan en España. Esta locomotora, cuando va en eléctrico, son 6.000 caballos de potencia, pero también tiene 2 motores Caterpillar que le producen 4.000 caballos de potencia en diésel. Bueno, pues en viajeros, la ampliación de servicios tipo regional Burgos-Aranda, 2 o 3 frecuencias con trenes 594, que son los más cortitos, pues podría ser a bajo coste de operación, eso sí, estaría supeditado un sostenimiento de la Junta de Castilla y León. Si se abre la totalidad de la línea, se podría añadir un tren de línea Madrid-Burgos para mantener entre Burgos y Aranda, por lo menos, solo parando en algunas estaciones, igual como mucho Lerma. Que por cierto, hoy me han dado la noticia de que parece ser que Adif ha decidido rehabilitar la estación de Lerma para que puedan producirse allí cruces se habían levantado, Lerma tenía 4 vías, para que os hagáis una idea. Vía única, pasas a 4 vías y podías cruzarte con otros trenes que vinieran en sentido contrario. Pues parece ser que hoy han decidido que posiblemente Lerma vaya a tener por lo menos una vía para poderse cruzar los 2 trenes. Es que pasa muchas veces que cuando vienen 2 trenes desde Bilbao con las bobinas hacia Aranda, el segundo se tiene que esperar en Quintana Paya a que el otro llegue todavía, porque en Burgos ciudad no cabe, porque tan solo tenemos 2 vías para cruzar aquí trenes, una estación como la de Burgos, insisto,
Entonces se esperan en Quintana Paya a que el primer tren llegue a Aranda de Duero. Y cuando llega a Aranda de Duero, el jefe de estación de allí, o por las emisoras, ya estoy en Aranda, ya puedes venir tú. Entonces, desde el puesto de mando que está en Miranda de Ebro, se controla toda la circulación hasta Aranda de Duero. Bueno, pues por lo menos una pequeña buena noticia que el ERMA pueda tener un poco más de servicio. Nuevos operadores para viajeros. 2, 4 años se hablaba de que alguna empresa tipo Alsa se hiciera cargo de algunas líneas subvencionadas. Hay que decir que también en autocares ellos reciben algunas subvenciones en algunas líneas, si no, no estarían haciendo el servicio que se está haciendo, que quede claro. Luego, desde el 2019, esto lo tenía yo puesto, pero bueno, los trenes de alta velocidad llegan a Burgos por la nueva línea desde el País Vasco, Galicia, Madrid, Cataluña, etcétera, y las mercancías seguirán yendo por las líneas convencionales. Hay que explicar, que mucha gente no lo tiene muy claro, lo que es un AVE. Un AVE es una marca comercial de Renfe, que son sus trenes de alta velocidad. Pero yo soy una empresa privada y tengo mis trenes que se llaman Ouigo, que son de estos también de Captren que hemos comentado antes, que son los de Irio, que son los de los italianos, y creo que posiblemente se vaya a meter una cuarta compañía más en hacer servicios de alta velocidad, incluso con tarifas de bajo coste, o sea que hay de todo. AVE, insisto, que decir, es que es la línea AVE, no, es la línea de alta velocidad, LAV, que a veces yo lo pongo por aquí, línea de alta velocidad. Y la marca del tren es el AVE, eso sí, para Renfe. Entonces, aquí también tenemos la posibilidad de cambio de ancho de vía. Hay un tren muy curioso, que es el tren que pasa aquí alrededor de las 3 y pico de la tarde, que es el que viene de Barcelona y va a Galicia y viceversa. Viene por alta velocidad desde Barcelona hasta Zaragoza. En Zaragoza pasa por un cambiador de ancho de vía. Pasa de la vía internacional a vía ibérica. Viene por todo el corredor del Ebro hasta Miranda de Ebro, de Miranda baja hasta Burgos, y en Burgos, que también tenemos un cambiador de ancho, pasa a alta velocidad por Venta de Baños hasta León. Y al llegar a León vuelve a pasar a la línea convencional también con el ancho de vía y ya sigue hasta Galicia, un día hacia Vigo y otro día hacia La Coruña alternativamente. ¿Voy muy rápido? Bueno, en cuanto a la electrificación, comentado con algunas personas, por lo que he dicho antes, las locomotoras diésel todavía imperan en muchas líneas, hoy por hoy no es necesaria. Eso que dijo el ministro, no, es que hay que electrificarla y eso sube mucho el dinero. Eso sube 1 millón el kilómetro, 1 millón por kilómetro, que no es nada. Amenazas para la reapertura del directo. La apatía de las administraciones, que ya lo he repetido varias veces, tanto políticas como técnicas. O sea, no solamente que lo digan los políticos de uno u otro partido, el de más allá. Lo quiero dejar claro. Hay una apatía general. Y los técnicos, pues que desde Renfe y desde Adif no están por la labor. Y el que está allí trabajando con los trenes de la Continental o los trenes de Captren, bajando los trenes hasta Aranda de Duero, pues se deja llevar y hace esto y ya está, pero ellos querrían llegar a más sitios. Distracciones orquestadas. No hay que hablar del directo, no me están preguntando mucho. Ya estamos haciendo un estudio. Llevamos 4, ¿no? Creo recordar. Tú que estás un poco más metida igual. Creo que estamos por el 4.º estudio para la reapertura del directo. No se están haciendo tantos estudios para otras cosas, pero al directo hay que hacer estudios. Y si nos gastamos 600.000 euros en hacer un estudio de demanda de este ferrocarril, es porque lo que quiero es dilatar. Salió Raquel San, la anterior ministra de Transportes, hace 2 años, aquí en Burgos, un día que vino por Burgos. Yo me comprometo que en 4 meses empezamos a trabajar por la línea. En cuanto llegó a Madrid, le echaron un rapapolvo, O sea, le echaron ¿Cómo dice usted esto? Que no sé qué, que esto no se puede hacer, que no sé qué. Vamos a pedir un estudio. Y la mujer tuvo que callarse. Y de paso aprovechan para orquestar el tema del túnel. No, es que se ha caído la bateadora y hay que mirarlo bien aquello, no vaya a ser que se pueda morir alguien. Así, ¿no? Un poco como miedo. Hay una presión importante de los lobbies de la carretera para la no reapertura, los transportistas, etcétera. Evidentemente, hay una cosa que se llama el Consejo Superior de Transportes Terrestres. Si no recuerdo mal, hace 4 o 5 años eran 5 personas, 1 del ferrocarril y 4 de la carretera. Esos señores asesoraban a los ministerios, asesoraban para tarifas, para varias cosas, pero claro, a la hora de poner un tren, el del tren que no hable. Y los demás mandamos. Entonces, si no hay tren, la carretera recibe
recibe una sobrecarga natural, ¿no? Somos un país dentro de los países fuertes de la Unión Europea el que menos transportamos por ferrocarril. Portugal, que está aquí al lado, nos está dando lecciones. O sea, han reabierto líneas para poder transportar más por ferrocarril. Nos están dando lecciones en este sentido. Y aprovechando material antiguo perfectamente rehabilitado, que bueno, nosotros tenemos unas locomotoras que se hicieron en el año 92 con motivo de la Expo, la línea de Sevilla, etcétera, etcétera. Se hicieron, si no recuerdo mal, eran 82 locomotoras. Hay como 60 apartadas de servicio, porque no tienen trenes que llevar. Así, tal como suena, ¿eh? Las famosas 252, las Siemens, allí están todas apartaditas muertas de asco. Unas cuantas remolcan algún talgo por allí por el corredor mediterráneo y luego hay estratégicamente colocadas 4 o 5 por si acaso, pero nada más. ¿Qué produce todo esto? El aumento de la desvertebración territorial y de la España olvidada, eso que hemos hablado tantas veces. Hombre, yo sí me voy a vivir allí al lado de no sé cuántos de Tera y lo único pueblo importante que tengo es Puebla de Sanabria y me van a quitar, qué sé yo, estoy haciendo una imaginación, esto no es real, y me quitan el centro de salud, que lo tengo a 40 kilómetros y ahora me tengo que ir a Zamora. No. Aquí esto pasa un poco, muchos pueblos de aquí de la zona del Páramo, de ahí de la zona de la demanda, oye, no tienen nada. El tren, aunque no pare por allí, el verlo pasar ya produce cierto aliento para hacer algunas cosas, da ciertos ánimos. Pero si no te pasa ningún tren y lo único que ves es una vía llena de hierbas y demás, pues que vengan los de Arpafer y que pongan ahí un tren histórico, ¿no? Entonces no te queda otro. En la Castilla Oriental, en este caso, lo que estamos hablando del sur de Burgos, la parte oriental de Segovia, estos pueblos que hemos comentado de todo el pantano de Linares, Riaza, Santo Tomé, etcétera, pues, y la Sierra Norte de Madrid, que curiosamente la gente de Madrid le llama la Sierra Pobre, porque no está, salvo la 1 que pasa por allí, no tienen nada más. Y hay pueblos que están en decadencia. ¿Por qué? Porque no tienen ni siquiera, dice, tenemos 800 habitantes, no tenemos un triste supermercado. Así, y tienen que coger un autocar o tienen que coger un coche para abastecerse en un pueblo un poco más importante que está a 15 kilómetros. Entonces, esto de la despoblación no nos damos cuenta, pero está haciendo muchísimo daño, especialmente, pasa en todas partes, pero especialmente Castilla y León por la gran extensión que tenemos y porque los núcleos de población son grandes, pero están mucho más separados de lo normal, comparado con otras zonas, sobre todo del norte. Y la pérdida de competitividad por falta de ferrocarril. Hace muchos años, una empresa del sector de automoción se quiso implantar por esta zona y al final decidieron que no se ponían porque el ferrocarril no les podía dar un servicio que ellos pedían. Una empresa alemana. Bien. Si todo indica que el servicio de viajeros va a seguir siendo incierto, con 1 o 2 trenes a lo sumo, el futuro inmediato para las mercancías parece asegurado por parte de las operadoras privadas, con un tránsito de trenes y circulaciones semanales interesantes si la línea se abre totalmente. La posibilidad de reparación de los 150 kilómetros de vía sin servicio entre Aranda y Soto el Real, recuerdo, Burgos-Aranda, la vía no está mal, pero se está utilizando, y luego en los 36 kilómetros de cercanías a lo de Madrid me quedan 150 kilómetros. Los costes que yo pongo aquí son reales, contrastados estos últimos días con personas que trabajan en el sector ferroviario, tanto empresas privadas como de la pública DIF, evidentemente. Yo les decía, a mí me salen 2 millones y tal. ¿Dónde va a estar loco? Si nos costara 2 millones no lo haríamos, por kilómetro, Renovar integralmente la vía, carril nuevo, traviesas nuevas y balasto, más luego la parte de instalación eléctrica para la señalización. 2 millones por kilómetro. Si multiplicamos por 150, ya he puesto 240, porque es lo que habría que retocar un poco, estamos hablando de 480 millones de euros. Si recuerdan, el otro día el ministro de Transportes soltó en la radio que reparar la línea podía costar, con túnel y todo, 1.350 millones de euros. Los que conocemos un poco el ferrocarril no entendíamos aquello. Casi 5 millones por kilómetro. No pega esto. Es que ni en alta velocidad, una vez ya tienes el terreno puesto, te cuesta 5 millones de euros el colocar la vía. Es una barbaridad. Alguien le debió decir: usted diga esto, diga que por repararlo del túnel va a costar tanto, que por poner la electrificación va a costar cuánto, sin decirle, ¿hace falta la electrificación? Pues no hace falta, insisto, no hace falta.
y he hablado también hace unos días con un presidente de una de estas empresas privadas, oye, Antonio, no necesitamos para nada estar electrificados, nos tenemos nuestras máquinas diésel y vamos a estar andando perfectamente. Entonces estamos hablando de 480 millones de euros por 240 kilómetros y ya resto la parte de cercanías a modernizar. Hay que añadir el coste, sí, es verdad, del túnel de Somorsierra. No sabemos exactamente cuál es el estado. Se calcula que aproximadamente de los 4 kilómetros que tiene el túnel de longitud, aproximadamente en menos de 1 kilómetro haría falta hacer una contrabóveda. Una contrabóveda es hacer un cerchado de hierro que dé toda la curva por dentro y que fortalezca todos los techos en la zona que ellos crean más endeble, más peligrosa. No es todo el túnel. Problema que hay, que desde que se decidió tapiar, habrán visto por ahí algunas fotos que han salido en el diario de Burgos, se tapó la boca del túnel, la del norte y la del sur, con una tapia de hormigón, sin dejar prácticamente respiración, y un túnel que tiene mucha humedad, como todos los túneles del ferrocarril del norte, no nos vamos a engañar. Eso de que te vayan saliendo chorros de agua por un lateral es algo usual, sobre todo en primavera y en verano. Entonces, bueno, pues no pasa nada que tengas agua. Lo importante es que el agua, una vez cae abajo, tenga una tajea para que le lleve al exterior del túnel. Eso sí que es lo importante. Pues ¿qué ha pasado? Pues que al cerrarlo ha cogido muchísima más humedad y por tanto el hormigón se deteriora más fácilmente. Los que son constructores y demás saben un poco de lo que estoy hablando. Y por último, lo que he dicho, no es necesaria la electrificación de la línea. Aquí ven una foto de la bateadora hace 3 años. Insisto que cuando descarriló el primer día, hace ya el año 2011, si no recuerdo mal, apenas había caído 1 metro cuadrado de bóveda de hormigón. Claro, en el momento que ya no le haces ningún caso, va cayendo y ahí debe haber una cavidad de entre 200 y 300 metros cúbicos, por lo que nos han dicho alguna persona que ha debido estar allí dentro. Esto se arregla simplemente poniendo hormigón proyectado, dejando la cavidad como tal. De hecho, hay túneles, hay un túnel en una línea de Lérida que dentro del túnel, un túnel de 1 kilómetro y algo, hay un puente. Dentro del túnel hay un puente. ¿Por qué? Porque encontraron una gran cavidad y la única forma de pasar la cavidad con la vía del tren era haciendo un puente dentro del túnel. Y esto no es el único caso. Hablan de que por 50 millones se puede reparar el túnel. Insisto que esta es la única cifra que no podemos matizar si es buena, mala, exagerada o corta, porque entró una empresa que estuvo allí 2 o 3 días trabajando en el túnel con unos escáneres especiales que escanean todo el perfil, vieron todos los problemas y hasta hoy no se ha vuelto a decir nada más. No sabemos exactamente hasta qué nivel puede estar eso de cierto o incierto. Recerchar el túnel viene a costar aproximadamente 6.000 euros por metro, porque las vigas que hay que poner de acero tienen un cierto coste y hay que ponerlas con una cierta consistencia para que le dé volumen. Y bueno, y esta es la boca, a ver si me equivoco, creo que es la boca en el lado sur. Los expertos lo saben mejor. Hace 4 años, en el mes de agosto, hubo un descarrilamiento aquí cerca de Burgos, en Sarracín, en el que el tren bobinero, debido a un problema técnico de la vía, las vías está, a ver cómo os lo puedo explicar. La vía se puso en su momento con traviesas que se llaman bibloque, o sea, un trozo de bloque de hormigón, otro trozo de bloque de hormigón, unidos por una riostra metálica. ¿Qué pasa? Que esta riostra metálica, cuando ya tiene 30 o 35 o 40 años, por la oxidación, pierde la fortaleza de unir y mantener la distancia entre los 2 bloques de hormigón donde se apoya realmente el carril. De abajo hay un hormigón, aquí hay otro hormigón y la riostra que va por el medio aquí está tapada porque esto fue cuando hicieron la obra de reparación. Pasó el tren, se les levantó la vía, se abrió la vía un poco, luego le echaban la bronca a la empresa ferroviaria y bueno, descarrilaron varios vagones del tren, la locomotora no se enteró, por supuesto, y estas son las famosas bobinas que hemos hablado. Yo estaba al lado de la bobina y la bobina más o menos me llegaba por aquí. ¿Usted qué hace aquí? Estoy haciendo fotos. Pues no puede hacer fotos. No, soy de Amigos de Ferrocarril. Ah, ¿usted es melón? Sí. Ah, bueno, pues siga, pero no nos saques fotos a nosotros. Vale. Bueno, pues mira la ventaja que uno tiene.
Y bueno, pues al cabo de 3 o 4 días estuvieron cambiando las traviesas, ya se han puesto, en lugar de doble bloque, ya la ponen las de un solo bloque de hormigón, antiguamente era de madera, ahora son todas de hormigón, con lo cual hay mayor fortaleza y resistencia. Y estuvieron pasando. Y esta es una máquina niveladora. Pensaba que había puesto la foto de la bateadora, como la que se quedó enterrada dentro del túnel, pero esta es la niveladora. Ya, una vez ha pasado la bateadora, que hace que la vía esté completamente horizontal, tanto vertical como horizontalmente, la niveladora lo que hace es posicionar toda la grava esta, que se llama balasto, la piedra que se pone en la vía, que amortigua el ruido, el paso de los trenes, etcétera, para darle una forma perfectamente trapezoidal y que quede estéticamente bien y sobre todo bien colocada. Pues bueno, aquí veis vagones, yo creo que 6 o 7 vagones que habían descarrilado. Y son unos vagones que, contra todo pronóstico, apenas tenían 2 o 3 años cuando se descarrilaron. Decían, es que estos son vuestros vagones, que son muy cortos, que no sé qué, no sé cuánto. Pero ya, ¿cumplimos la normativa que pide ADIF? Sí, pero todos no nos digan nada. La vía no estaba en buenas condiciones. Hubo este descarrilamiento, al cabo de 1 año y pico volvió a haber otro en Cogollos, y creo que el año pasado otro más entre Serracín y Cogollos. O sea que, así que nos han puesto una vía nueva para que no vuelva a pasar otra vez, porque claro, en 3 años esto, y luego las compañías de seguridad tienen que pagar un congo, ¿no? Bueno, y ya, por tanto, ya para acabar, la línea puede abrirse con recursos ajustados. Rehabilitar el túnel de Somosierra se lleva una parte importante e imprecisa del presupuesto, los 50 millones de euros, y lo que había dicho, que cada día que pasa, que el túnel esté tapiado por los 2 lados, no hay aireación, no se saca la humedad y lo está deteriorando por dentro. El resto depende de qué requerimientos se quieran para su futuro. Si se abre como línea de débil tráfico, que se llama en inglés shoreline, líneas cortas, apta para unas 14-20 circulaciones diarias, su coste es menor y funciona en muchos países esto. No nos hemos de llevar las manos a la cabeza. Una rehabilitación y recuperación de la línea debe ajustarse a las necesidades reales en cuanto al tránsito de trenes, su control y operación, control de tráfico y la operación. Y consecuentemente los recursos deben ser usados racionalmente. No se puede tener una línea para 20 trenes y gastarse una barbaridad porque no hace falta. ¿Que queda muy bien de cara a la galería? Sí, pero oye, que tampoco hay que gastar tanto para tener lo que funcione bien. Y de tanto hay que tomar medidas para que las instalaciones no permanezcan en el olvido y bueno, y evitando vandalismo y demás. Aquí una pequeña foto de a poco de llegar yo a Burgos, los talgos pasando por el barrio de Sanzoles. Ahí está todavía la famosa chimenea de la celofán, que bueno, pues hay que decirlo todo, la Asociación de Burgos en su momento pidió que por favor que la chimenea la dejaran como elemento de patrimonio industrial de Burgos. No, hay que quitarla porque el terreno está muy contaminado, que no sé qué. Y lamentablemente una chimenea que tenía arriba 5 metros de diámetro, pues la echaron para abajo. Estas cosas, pero bueno, el patrimonio industrial en este país todavía es una asignatura pendiente. Aquí hay algunas fotos del interior del túnel. Antes creo que lo comentaba un señor, sí, la chapa esta que hay aquí de acero corrugado, y bueno, pues aquí unas fotos de compañeros de la asociación que un día fueron en plan osado a ver la bateadora, y claro, de tener un poquito de hormigón ahí en el suelo a lo que hay ahora es tremendo. De hecho, por un lado, ya veis que de la bateadora apenas asoma, y son máquinas que miden 4 metros de alto, y ahí están totalmente pues enterradas. Y bueno, pues si a pesar de todo la línea no se rehabilita, debería ser considerada como un ferrocarril histórico, de acuerdo con una proposición de ley que hemos propuesto, que hemos conseguido que se hiciera muchas asociaciones de amigos de ferrocarril que tenemos patrimonio ferroviario preservado, no solamente locomotoras, sino trozos de línea y demás. Se consiguió que el Congreso de los Diputados aprobara por unanimidad el que se puedan hacer en las líneas cerradas ferrocarriles históricos. El ferrocarril es el conjunto de un tren y la estructura por la que circula un tren. El tren es lo que va por arriba, por la vía. Hay trenes históricos, trenes antiguos, pero que van por las líneas abiertas que funcionan normalmente y pueden ir a 80, 90. En una charla decíamos, si nuestro objetivo es ir a 15 o 20 kilómetros por hora, no queremos correr más. La gente tiene que disfrutar del Pantano de Linares o del Pinar de Salas de los Infantes. Si voy deprisa no van a ver nada. Y así se pueden imaginar a ver si hay algún dinosaurio por ahí corriendo todavía en el yacimiento de las Tenadas. O sea que son esas cosas, ¿no?
Entonces se hizo una proposición de ley que se aprobó en diciembre del 2024, insisto, por unanimidad, con lo cual le da otra cariz, y en estos momentos, pues por parte de algunos compañeros nuestros de las asociaciones de Gijón, Valladolid, aquí me falta uno, bueno, ya va a ser el de León, y nosotros, pues hemos conseguido hacer un esbozo de lo que podía ser la ley de los ferrocarriles históricos, que bueno, pues se lo están mirando con lupa, los de Adif miran otra vez así como un poco raros, que no me he traído las gafas y no lo puedo ver. Así que eso. Y un tramo como el de Fuente del Césped, Arriaza o Santo Tomé del Puerto, que tiene un paisaje espectacular. Si no lo conoces, yo se lo recomiendo que vayan por allí algún día, aunque sea andando por la vía, porque pasar al lado del pantano de Linares o el cañón del Riaza y ver esos buitres por allí volando y esas... ¿cómo se llaman estas? Las encinas no, las... ¿Perdón? Sabinas, eso, el Sabinar. Gracias. Pues eso, merece la pena, ¿eh? Los ferrocarriles, y la verdad es que toda esta línea, desde que sale del área metropolitana de Madrid, pasa por unos lugares, la verdad que son preciosos, disfrutas, vas al lado de la ventana, cuando subes toda aquella zona de Robregordo, Somosierra y demás, que ves abajo la autopista, pero todos aquellos pueblos, la verdad es que es precioso. Y en cuanto pasas el túnel de Somosierra, ya mirando sobre todo para el lado izquierdo, vas por unos valles verdes llenos de bosques y demás, y creo que hasta que llegas a Sarracín, vamos, te parece que te vas a morir allí, nadie te va a hacer caso, pero bueno, en fin, nada más, simplemente, insisto una vez más, gracias a todos ustedes por estar aquí, por aguantarme. Si he sido muy rápido o he explicado alguna cosa que no han entendido, por favor me lo preguntan de nuevo. Y como no, pues aquí al casino muchísimas gracias por todos vosotros y por vosotros también. Pero solamente les pido una cosa, que sean educados. Es decir, esto no es un mitin político ni nada parecido. Esto es un grupo de ciudadanos que quieren enterarse, se han enterado, y yo creo que muy bien, de muchas cosas, y si algo quieren saber, pues lo pueden hacer. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de nada, muchas gracias, me ha encantado tu presentación. Bueno, me presento, soy Sergio Ibáñez de Vía Burgalesa, pero bueno, vengo aquí como técnico. Pertenezco a un grupo de doctores ingenieros de caminos que fuimos contratados por FAE en su día para hacer uno de los estudios de viabilidad del tren directo. Hay ya no sé cuántos estudios de viabilidad y todos están a favor de la reapertura del mismo. Simplemente había uno, el informe INECO, que es contrario a su reapertura. Yo en su día hice un estudio, me lo estudié bien, el informe INECO, porque después de hacer nosotros el estudio, me chocara que hubiese un informe que apoyara la no reapertura del mismo. Y bueno, pues encontré unos errores de fondo que voy a comentar a continuación, y uno de ellos, pues me alegra el haber venido aquí, que nos hayas comentado, porque una de las informaciones que nos has transmitido apoya uno de los puntos que yo encontré como error. Bueno, en primer lugar, cuando yo recibí el informe INECO, mi primera sorpresa es que es un informe que está sin firmar. Yo soy técnico, yo nunca he entregado un informe en el cual no lo firme. Quiere decir, evidentemente en el informe INECO habrán trabajado probablemente muchos ingenieros, pero siempre tiene que haber un responsable. Esa persona debería de firmarlo. Lo primero que me chocó. Pero encontré tres errores fundamentales. El primero es que el número máximo de trenes que puede ir por la vía hablaba de 11 circulaciones. Evidentemente, viendo temas de demanda y temas de capacidad, ese era uno de los errores que encontré, pero ahora evidentemente se reafirma con la información que nos has comentado, ¿no? Esos 20 trenes e incluso esos 44 que llegaron a circular, ¿no?, en el 99, cuando se cortó temporalmente la vía imperial. Por otro lado, y para mí este era el error fundamental, porque el informe INECO lo que hacía era un estudio coste-beneficio, pero se les olvidó lo más importante, se les olvidó meter la rentabilidad social que
el beneficio para nuestras empresas. Todo lo que se ahorra en nuestras empresas, eso se contabiliza económicamente y en la matriz coste-beneficio se debería haber incluido. Y por otro dice que no había razones para esperar que la reapertura generara nuevos tráficos, cuando evidentemente en Europa, en su libro blanco, se está hablando de que el transporte de mercancías por ferrocarril tiene que incrementarse hasta más de un 20%, cuando estamos en España alrededor de un 4%. Entonces, bueno, pues yo creo que hace falta un poquito de voluntad política y bueno, que todos los estudios hasta ahora pues han apoyado la reapertura y con tus datos pues queda más apoyado. Entonces, muchas gracias. Vale. Simplemente me he permitido, gracias por la intervención, ha sido muy constructiva. Me he permitido sacar lo que se llama el croquis de circulaciones que hubo el día 16 de septiembre del 99, que fue cuando hubo un corte que había, creo que sí que lo he comentado, que se cortó la línea cerca en el puerto de la Cañada y tuvieron que desviar todos los trenes por aquí. Esto simplemente constata de que aquel día en concreto pasaron 42 circulaciones de trenes por esta línea, sin ningún problema. Es más, mantuvieron entre las 10 de la mañana y las 14 horas una zona de baja circulación, por eso hay menos trenes circulando. Cada uno de estos es un tren y cuando son horizontales son paradas. Había 4 horas de que se llama oficialmente la banda de mantenimiento, para que en el caso de que hubiese un problema, que cae una piedra en una trinchera o lo que sea, el tren de mantenimiento o las dresinas de mantenimiento, vehículos pequeños especiales, pudiesen trabajar. A pesar de todo, 42 trenes, e insisto, hay una zona en la que hubo poca circulación precisamente por mantener esa o sea, que la línea puede con más, o sea, que sin ningún problema. Simplemente manifestar que es un auténtico despropósito que este ferrocarril lleve 13 años desde 2011 cerrado parcialmente, porque por lo que has dicho hay 95 kilómetros de Burgos a Aranda que están abiertos y 150 que no. O sea, esto es una situación absurda. Y has hablado de que hay un abandono de Adif y Renfe, pero Adif y Renfe no son entes abstractos, son personas concretas, son políticos. En definitiva, este es un problema político. ¿Por qué razón los políticos no quieren que Burgos tenga este ferrocarril? Y ese es la madre del cordero. Hay razones sobradas, técnicas, estudios, superestudios y razones sobradas. ¿Por qué los políticos no quieren abrir este ferrocarril? Y ahí dejo la pregunta. Es lamentable. Es triste porque nos abandonan. Comentaba antes Pedro que yo había trabajado en banca, sobre todo en el sector de empresas, con financiación especializada y demás, y lógicamente me tuve que batir, cuando llegué aquí viniendo de Barcelona con el mismo banco, pues oye, vas a abrir una oficina en Burgos y no sé qué. Me tuve que batir toda la provincia y hablaba, pues lógicamente, con el sector empresarial, y decían, no, es que Burgos no pintamos nada. Y dice, bueno, yo vengo de Barcelona y la verdad es que Burgos casi no se oía más que para decir qué frío hace en Burgos. Y ahora que estoy aquí estoy encantado con el frío. Me voy a mi tierra y qué calor que pasamos ahí en verano, por cierto. Pero bueno, esto es una anécdota. A lo que voy, que es sistemática, este abandono temporal y parcial es sistemático. ¿El por qué? No lo sabemos, no lo sabemos. A ver, quizá pueda haber un poco el problema de que a lo mejor aquí se llora poco. Aquí a lo mejor se llora poco o no trasciende mucho más. No, esto está claro. Cuando decimos que se llora poco, quiere decir que esté gobernando quien esté gobernando, no trasciende más que en el momento, creo que antes más o menos lo he insinuado. Me preguntan por el directo, respondo, estamos haciendo el directo y tal, pero si puedo yo mañana no hablar del directo, ya está. Y entonces esto puede pasar un poco. Cuando se cerraron las líneas en el año 1985, yo recuerdo que entonces trabajaba en la calle Vitoria, cerquita, un poco más arriba de Ojeda, y hay una manifestación por el cierre de líneas. Llaman Xiaomé, digo, si van 400 personas, con todo lo que yo no podía salir en aquel momento de la oficina porque tenía visitas, pero me dio pena que tan solo 400 personas bajaran por la calle Vitoria, algunos empresarios, dicho sea de paso, pero que no hubo más
más movimiento, más sensibilidad por el cierre de líneas. Hablo de un caso concreto, pero cuando han pasado otras cosas, ha pasado lo mismo. Desvincular la línea del corredor atlántico, ahora antes Luis, que lleva un poco la responsabilidad de los corredores atlánticos. Bueno, vamos a ver, corredor atlántico no pasa por Burgos, es decir, que yo sepa, las Rías Baixas no están en Madrid, para que nos entendamos. Pues el corredor atlántico pasa por Madrid. Y hablamos del corredor mediterráneo, también pasa por Madrid. Entonces, claro, que llega un momento los de Valladolid, con toda la razón del mundo, ellos también defienden lo suyo. Quizá porque tienen la Junta, quizá porque son 400.000 personas, quizá porque, etcétera, 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 se les hace más caso que lo que está pasando en Burgos, en Palencia, etcétera. Burgos es la segunda ciudad de la Castilla y León. Si alguien me corrige, por favor, se lo agradecería. Creo que es la segunda ciudad de Castilla y León. A nivel provincial, recuerdo cuando estaba en el banco, que estaba normalmente a nivel nacional entre la 15, 16, 17, que ya es decirlo, para una provincia de 300.000 habitantes aproximadamente, era mucho. Tenía unas ventas de maquinaria agrícola que era la tercera o la cuarta de España, y sin embargo parece que no es nada. Perdón, y la tercera ciudad industrial de Castilla y León es Aranda de Duero, con varias multinacionales allí colocadas, sector farmacéutico, sector automoción, sector de alimentación, etcétera. Perdón. Sí, yo quería decir varias cosas. Ya sabes que nos conocemos, y primero, yo he tenido reuniones con políticos, entre ellos Ester Peña, que hay aquí alguno que estuvo conmigo, y dijo que tenía que no tantos informes y que tenía que haber una intención política. Esa intención política, haya sido el PSOE, haya sido el PP, nunca la han tenido. Y las cosas creo que están claras. Después, no lloramos, claro que no lloramos. Hace poco, casi hace un año, se hizo una manifestación aquí en Burgos de 10.000 personas y no hemos sabido otra vez si se va a hacer o no se va a hacer. Fue un éxito, claro, porque si un éxito fueron 12.000 personas en Madrid a defender a Pedro Sánchez, más, que fueron de toda España, mucho más, 10.000 personas, solo para defender aquí los intereses de Burgos. Y creo que no hay continuidad. Me habría gustado que yo estuviera aquí Méndez Pozo, para decir a ver qué es lo que pasa, estaba invitado. Bueno, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es luchar, pero luchar todos. Y tienes razón, aquí en Burgos se lucha muy poco. Pero tenemos que mentalizarnos una cosa: si no hay trenes, tampoco hay industria. Y la gente tiene que pensar que si no tenemos buenas comunicaciones, nuestros hijos se van a tener que dedicar solo a la hostelería. Y eso no queremos. Me alegro que esté alguien aquí de la Junta. También estuvimos hablando con la Junta de Castilla y León. Pero todo son buenas palabras, pero aquí todo pasa. El nudo logístico, lógicamente, tenía que haber sido aquí. Además, ya existe. No, por último, que quería hacer mención, estoy recordando que antes he hecho referencia a que la línea norte, la que pasa por Valladolid, tiene una súper rentabilidad. Y que los de Adif y los de Renfe y el gobierno de turno, sea del sino que están muy contentos. Y por ahí van los tiros. Es decir, seguir alimentando la súper rentabilidad de Valladolid y que Burgos se siga empobreciendo. Y ese es el problema. Y no le demos más vueltas. Y no hay más. Yo un día puse un ejemplo que yo decía, digo, si queréis hacer una manifestación de verdad para reivindicar el funcionamiento del tren directo, no vayáis a cortar una vía férrea, no vayáis a hacer tal cosa, poneros ahí en el nudo de Landa y que todos los camiones que van hacia Madrid y Andalucía se desvíen todos por Valladolid, que contaminen un poco por allí también, que les va bien, y a partir de ahí sigan. Son 100 kilómetros más, insisto, son 100 kilómetros más y nadie le dice nada. Por eso no quieren que el ferrocarril funcione. Buenas tardes. Muchas gracias por la exposición. Soy Miguel Ángel Salinas. Una vez que el otro día leímos en el diario que nos han apartado del eje atlántico, del eje desde Europa, desde España y desde Europa, del eje central, del Mediterráneo, del Astral y de no sé cuántos más, ¿hay alguna posibilidad? ¿Ustedes ven alguna posibilidad
de que esto vaya para adelante algún día? Ilusión no falta. Ilusión no falta. Falta que todos estemos más o menos de acuerdo y los políticos de una vez por todas reivindiquen todo este planteamiento al que usted está aludiendo. Evidentemente, claro que queremos que por aquí puedan pasar más trenes. Claro que queremos que aquí se pueda magnificar todavía la industria que tenemos, que insisto que es muy buena y de alta calidad, porque aquí también tenemos unas cuantas multinacionales o empresas punteras a nivel nacional. Entonces, evidentemente, eso lo que no se puede hacer es perderlo. También ha habido problemas de que algunas de estas empresas han deslocalizado sus sedes centrales de Burgos. Caso más concreto, por ejemplo, Campofrío se me ocurre ahora mismo. Aunque aquí fabrica mucha cosa, la sede social de Campofrío, y así aparecen los sobrecitos de jamón, está en Madrid. Y algunas otras empresas más. La San Miguel, que antes tenía sede central aquí junto con Lleida, pues al pertenecer al grupo MAU, pues ahora se ha deslocalizado y está la central San Miguel Mau, o al revés, o Mau San Miguel, y están en Madrid. Es decir, se deslocalizan empresas y eso hace que al final no acaben tributando donde en teoría se está produciendo. Y es una de las grandes cosas que ahora tienen entre manos a nivel europeo y a nivel del gobierno, que quieren que, aunque se deslocalicen las empresas, se tribute proporcionalmente. Es un poco complejo, es muy complejo, para que al menos una parte de esos impuestos repercutan, en este caso, pues en Burgos, aunque tengas la central en Sevilla, vamos a poner por caso. Y eso a veces pasa. Es que ya hay 1000 personas ahí trabajando, o 500, lo que sea. No, pero ya. Es que mi sede central la tengo en Paracuellos de Jarama. Bueno, pues hombre, vamos a ver, si produce en Burgos, que se quede en Burgos, ¿vale? Buenas tardes. Me llamo Santiago y soy cofundador de Socibur, y lo que queremos es el bienestar de Burgos en todas sus facetas. Entonces, aquí llevamos años ya en la Plaza Mayor haciendo una sentada, bueno, una parada y ahí solo vemos 60, 80 personas, todos jubilados la mayoría, y nada más, no hacemos más, y todo está lleno por ahí, vas a las terrazas y todo está lleno. Lo que quiero decir que somos en Burgos, somos unos pasotas porque queremos que todos nos lo den hecho, y nosotros no ponemos nada por nosotros. El año pasado, el 13 de junio, se hizo esa manifestación que ha aludido el compañero, y fuimos así, a pasear por las calles de Burgos, pero a pasear, no señor, hay que cortar vías de comunicación, si no, no nos tienen en cuenta para nada, para absolutamente nada. Nuestros hijos actualmente se tienen que marchar de Burgos para encontrar trabajo, y una cosa que sería buena es el tren, que traería riqueza, y porque sabemos además que hay empresas que no se quieren poner en Burgos porque el coste de las llevadas y traídas de material les sale carísimo. Entonces por ahí se podía sacar que decir, oye, ¿qué es lo que quieren los empresarios? ¿Que les salgan más baratos sus mercancías? Pues coño, apoyar al tren. Y hay pocos empresarios que apoyen el tren porque no se les ve. Aquí el que manda para mí, personalmente, y perdón, no me quiero meter, con Méndez Pozo, por ejemplo, que es el de la Cámara de Industria y Comercio, que ni aparece ni se le ve. Al señor Benavente, que es el presidente de empresarios, tampoco se le ve. Y hay varios. Sí que está, bueno, pues muchas gracias, sí están. Muy bien, muy bien. Y eso, no se le ve. Entonces, ¿qué hace el empresariado para esto? Para que esto. Pues vamos a ver, me gustaría que contestaran y a ver qué es lo que está haciendo, y qué estamos haciendo. Y hay que cooperar y no salir a dar una vuelta por las calles de Burgos, sino hay que cortar vías. No hay otra solución en Burgos y no ser tan pasotas. Nada más. No quiero decir más. Había pedido la voz Inmaculada. Buenas tardes. Me llamo Inmaculada. Y pertenezco a la plataforma de Aranda. Todos los años Adif da mucho dinero para el mantenimiento de las vías y no las mantienen, porque en la plataforma de Aranda tenemos hecho un estudio con fotografías y con actas notariales de cómo está la vía, que hay pinos en medio de la vía,
cómo está realmente la vía. Y eso les da igual. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? Por ejemplo, la Universidad Complutense de Aranda está a 50 minutos. Con lo cual, nuestros hijos podían ir a estudiar a Madrid perfectamente y volver a casa. Pero yo no sé por qué no interesa. Que bueno, que quería decir eso. Y que en Aranda, pues es que ya no sabemos qué hacer. Porque hemos hecho muchos estudios, los hemos pagado la plataforma, no hemos recibido dinero de nadie y ahí están. Y todos son positivos. Sí. Si me permites, hay aquí un representante de la Junta. Le agradecería que nos diera un poco su impresión sobre el tema, si no le importa. Bueno, vamos a ver. Yo soy el delegado, me conocen por aquí, soy el delegado del Corredor Atlántico de la Junta de Castilla y León y hay algunas de las cuestiones que se han dicho aquí que no se acercan a la realidad como tal. Lo que sí que está clarísimo es que desde la Junta de Castilla y León, en todas las entrevistas que hemos pedido, en todas las reivindicaciones que hemos tenido con el Ministerio, desde el 2019, tengo constancia porque tenemos cartas y tenemos actas de reuniones, hemos solicitado la reapertura de la línea del tren directo desde Burgos hasta Madrid. Igual que hemos solicitado otras líneas, como puede ser el de la Ruta de la Plata o la de Soria-Castejón, pero en todas y cada una de las reuniones que hemos mantenido con los directivos del Ministerio, antes de Fomento y que ahora es del MIDMA, hemos solicitado esa reapertura. Como dicen todos ustedes aquí, hay estudios y evidentemente cuando no tienen cuando no existe esa voluntad política, es muy complicado. De hecho, lo dijo el otro día el señor Puente, la mejor forma de decir que no se puede es decir una barbaridad como el coste que dijo que tenía esta línea, cuando, como han dicho aquí técnicos, no se acerca muy cerca de la mitad. Sí, sí, buenas. Y al final, ¿cómo va a quedar el problema este? ¿Lo vamos a solucionar? ¿Nos vamos a resignar? ¿Va a ser un tren histórico, como dices tú? ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo vemos el futuro? Sí, a ver, Emilio. Sí, perdón. Sí, a ver, Emilio, salgo al quite, aunque no soy torero. Soy miembro de Socibur también. A ver, lo han dicho varios ya. Dicen que el que acaba hablando lo único que hace normalmente es repetirse. En Burgos salieron 15.000 personas a la calle y alguno murió de gloria. Se ha tenido una nueva reunión y se dijo que se iba a hacer algo, pero no se ha hecho. Eso es lo que corresponde un poco a la ciudadanía y más que a la ciudadanía, a el poder empresarial que le guste a quien le guste. El de Burgos, lo has dicho ya varias personas y creo que tú has dicho también, que me corrijan, es la segunda industria en Castilla y León y creo que la quinta de España. Es decir, aunque solo sea por impuestos, hablo de peso por per cápita. Entonces, aquí está muy de moda decir que ya que pago y ya que colaboro en el bienestar de España, pues hombre, por lo menos no me quitéis lo que tengo. Bueno, fueron 15.000 personas en Burgos, que fue un éxito para una ciudad tan fría como es Burgos. Pero no nos olvidemos, en Aranda fueron 5.000, que fue más éxito en Aranda por la población que en Burgos. Es decir, y ahí se ha quedado. ¿Qué está ocurriendo? Pues, y ahora voy a lo que voy. A ver, Santi, es cierto que hay que ser críticos con los políticos y con los empresarios cuando creemos que tienen que dar un paso al frente y no le dan. Miguel Ángel Benavente me ha dicho que se tenía que ir y le he dicho, seguro que te mentamos y yo lo voy a hacer. Si puedes estar, pues mejor. Bueno, no ha podido porque se ha alargado un poco la charla. Pero hay que agradecer que ha venido y quiero entender que ha venido más que como título personal, porque según nos comentará luego
Pedro, pues seguro que se la ha invitado como presidenta de FAE. Es cierto que los políticos tienen que decir algo y mucho más, y mucho más. Desde Socibur se está trabajando ya, además con instituciones serias, ya se dijo el sábado en el plante, porque acostumbramos a dar noticias no muy amplias porque luego los topos hacen muchas toperas, pero se está trabajando ya en preparar una demanda. Una demanda que se tenía que haber hecho hace 13 años, que algunos de la plataforma de Aranda pues también hicieron y se ha quedado ahí porque es cierto. Y claro, cuando hablas de una demanda ante una administración tan fuerte, te tienes que agarrar los machos, la cartera. Y ahí es donde los políticos, querido ex presidente de la Junta, de la mesa, es donde los políticos tenéis que ayudar y apoyar. Vamos a ver. Hoy aquí estaba invitada una persona que seguro que si llega a venir, aquí hoy había habido un debate político, porque todos llegamos a la conclusión que la reapertura del directo es un tema político y se acabó. Si hoy la señora Ayuso hubiese podido venir aquí hoy habría habido lo más granado de la política y Ayuso, que no se suele morder la lengua, seguramente habría puesto algún punto sobre alguna I. Y seguro que asumiendo su parte de responsabilidad también, porque no olvidemos que la alternancia política ahora parece que no la va a haber, porque va a haber leyes que no la van a haber, pero la alternancia es la que es. Y ha gobernado el PP y si te he visto no me acuerdo, y ahí ha gobernado el PSOE y está gobernando el PSOE y si te he visto tampoco me acuerdo. Por lo tanto, querido, porque se aprecia, los que hemos estado metidos en muchos charcos, pues se aprecia que estés, porque lo primero, das la cara y al dar la cara se agradece, pero sí que es bueno que cuando vayas mañana, hoy el pleno de las Cortes sé que es complicado y allí están debatiéndose muchas cosas. El alcalde de Aranda no ha podido venir porque le están crucificando vivo. Y claro, está peleando por su tierra, que es para lo que pagamos a los políticos, para ello, y le están dando, bueno, ya hasta físicamente casi. Y encima le quieren encuardelar, que es el liante. Pero bueno, no me quiero alargar. Sí que te pido que te lleves la impresión de Burgos, de que en Burgos somos fríos, nos cuesta movernos, pero no nos vamos a parar, y que si la Junta algún día diría, ¿qué tenéis en mente para llevar por una vía primero y por la segunda a Adif y a Renfe por incumplimiento de sus labores? Si la Junta nos ayudaría, otro gallo nos cantaría. Porque está claro que la Junta tiene medios. Tiene medios, razones y obligaciones para con sus conciudadanos. Si somos capaces de que el poder político de Castilla y León, como el de Madrid, digo de Castilla y León y meto Segovia, y meto Aranda y meto todo. Si todo eso se une, el poder político por su tierra, y ponemos puntos sobre las is en la dejadez del gobierno, igual resulta que esto sí que sale adelante por mucho que digan que no. Lo de Europa ya lo hemos perdido, pero esta infraestructura yo creo que a nivel nacional y autonómico se podría adelantar. Así es que yo te lanzo el guante para, en la medida de lo posible, a través de Amigos de Burgos, con Pedro a la cabeza, a través de Socibur, que está a punto de llegar el presidente porque estaba fuera de Burgos, pues se puedan canalizar caminos que, si no son la política, no llega al ciudadano, pues que sean, yo no sé, si los jueces o quién. Muchas gracias y perdón por mi extensión. Hola, buenas tardes. Yo también pertenezco a Socibur y he podido comprobar, bueno, en primer lugar, Antonio, enhorabuena porque ha sido una charla, vamos, yo me he enterado de muchísimas cosas que no sabía. Pero he visto como una especie de resignación. Esto no nos lo van a dar nunca. Pues miren, yo les puedo decir una cosa. Somos un grupo de personas que nos moriremos luchando, pero el ferrocarril nos le abren porque no vamos a parar. Bueno,
Yo invito a todos los que quieran, les invito, es el día 3 o el día 4 cuando hacemos lo del semáforo. Bueno, como muchas veces la delegación o la subdelegación del gobierno no da permiso para ciertas cosas, pues se nos ha ocurrido en Socibur un día, que ahora es que no me acuerdo qué día es, lo tengo en el móvil. Vamos a hacer algo que nadie nos lo puede impedir y a ver si puede ir la prensa para darle más realce, que es ponernos en el semáforo que más gente pasa, que es el del Cid Campeador, con el pañuelo de Socibur, porque es un signo de la petición del tren directo, y vamos a ir, cuando se abra el semáforo, pasaremos a un lado, y cuando se vuelva a abrir, pasaremos al otro, y así nos tiraremos un buen rato y nadie nos puede impedir, porque somos ciudadanos libres que pasamos y venimos. Y si logramos que vaya la prensa, pues será un acto más para que los políticos algún día se les caiga la cara de vergüenza, hombre. Hola, esta es una pregunta para el que ha venido, para el responsable de la Junta que ha venido. Es una pregunta muy sencilla, se responde con un sí o con un no. ¿Es cierto que Burgos no es nodo logístico porque la Junta de Castilla y León no propuso a Burgos como nodo logístico? No, no es cierto. No es cierto que desde Europa propusieron al gobierno de España que dijese los nodos logísticos. Desde el gobierno de España dijeron a la Comunidad de Castilla y León que dijese los nodos logísticos y no propusieron a Burgos. No, no es cierto. Bueno, pues si usted lo dice. No, señoría. ¿Qué te va a decir? Claro. ¿Qué te va a decir? Pedro, ¿Sí? Claro. Hay que pedir un momento un micrófono. Ahora están cambiando el micro. Hola, buenas tardes. Dirigido al representante de la Junta de Castilla y León. Dice que anteriormente ha mentado que las cartas y actas notariales con el actual gobierno desde el año 2019 hasta ahora. Desde el año 2012 hasta el 2019 no ha habido ninguna reunión, se han enviado cartas, actas notariales, pero no era el mismo color político, entiendo. Si es que no me equivoco. ¿Qué me puede decir a eso? Que yo solo puedo decir de lo que tengo conocimiento, y de mi conocimiento es desde el año 2019, que sí que sé que existen. Antes no tengo conocimiento de qué es lo que se ha hecho. Quería aclarar alguna cosa que se ha dicho aquí, que a lo mejor todos no conocen. Primero, se ha inventado una sociedad que se llama Socibur, pero realmente es Sociedad Civil Burgalesa. Esa sociedad se creó a partir del plante que los sábados se hacen en la Plaza Mayor. Vamos aproximadamente por el 340 aproximadamente sábados, quitando los tiempos que hubo de la pandemia, pero siempre hay gente poca, pero hay. Hay un tema que se ha hablado también, que quizá los burgaleses no sabemos empujar, y hablo más de los burgaleses de la capital, porque es obvio que Aranda nos gana por goleada en lo que hacemos en Burgos. O sea, los arandinos saben defenderse. Pero sí que quiero comentar una cosa. No es todo lo que hacen las personas de una ciudad, sino lo que hacen las personas que se han elegido. Y tenemos un ejemplo, que es la Facultad de Medicina en Burgos. La Facultad de Medicina en Burgos no se pone porque no quieren, y me va a disculpar el representante de la Junta de Castilla y León, la Junta de Castilla y León. En cambio, en Aragón, y puedo estar equivocado, en cambio, en Aragón ha ocurrido que han puesto una facultad de medicina en Huesca a tiempo completo, porque ya tenían
algún curso antes. Tendrá 1 millón de personas menos aproximadamente. No tengo el dato aquí, pero calculo aproximadamente 1 millón de personas menos. ¿Quién ha puesto esa facultad? Pues lo ha puesto el Ayuntamiento de Huesca, la Diputación Provincial de Huesca y la Junta Autonómica de Aragón. Esas 3 entidades políticas son las que han puesto esa facultad de medicina. Yo no veo, y lamento que se haya ido el vicealcalde porque tenía que irse al Ayuntamiento de Burgos, no veo a la Diputación Provincial de Burgos y mucho menos no veo a la Junta de Castilla y León que se esté moviendo porque haya una facultad de medicina aquí, y digo también, y en León, que también la ha pedido. Nada más, gracias. ¿Algún comentario, alguna pregunta más? No, gracias yo a vosotros, a todos ustedes, porque sobre todo algunas personas que no entendían tanta técnica del ferrocarril, he intentado ser lo más docente posible, pues eso, pedirles perdón, pero había que decirlo. Entonces, bueno, pues gracias por la paciencia, que me he extendido un poco más de lo que me habían dicho. Y lo dicho, pues que salga el directo adelante, que es lo que queremos todos, y que funcione. Muchas gracias. Prevista que hay, nada más para comentar. Sí. Pedro.